Amigos, continuamos con ustedes. Recuerden su mensaje de texto al 787-599-9188 para yo hacerle las preguntas a los doctores sobre sus condiciones, dudas o preguntas que ustedes tengan, comentarios que hayan escuchado para que sean aclarados. Dígame, doctor. Déjame añadir algo que me quedé pensando en lo que, en lo que hablamos ahora, porque es que este tema del cáncer es un tema muy complicado, es un tema de muchas, que se abre a muchas posibilidades, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una persona que le hacen una operación y en esa operación, por ejemplo, el médico extirpa todo el cáncer que hay, ¿verdad? En estos casos. Yo tengo, yo tengo pacientes que hace 30 o 40 años atrás los operaron de cáncer y no se dieron la quimioterapia ni se dieron la radioterapia, sino que sencillamente hicieron el cambio en la alimentación. Esa es la mejor quimioterapia, la mejor radioterapia que existe, porque están vivos, están sanos, están perfectamente bien y la experiencia los enseñó a ellos no salirse de ese cambio que han hecho en sus vidas. Y eso que aprendieron, que les dio resultado, pues ellos pues lo siguen viviendo y lo siguen practicando como parte de su vivencia. Ahora bien, en el caso de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, donde la persona pues vamos a suponer que le sacaron el tumor, le operaron el tumor, le operaron todo el área y pues, es posible que se hayan regado algunas células a la sangre y que pueda llegar a otros órganos, pero si la persona hace el cambio en la alimentación, es más fácil que el organismo destruya esas células que no que esas células destruyan el organismo. Fíjate de lo que te estoy hablando. O sea, es más fácil para el organismo destruir esas 2 o 3 células que se hayan escapado en la operación que esas células vayan a terminar de destruir el organismo invadiendo otros órganos. Pero tiene que haber un cambio radical en la alimentación, en el estilo de vida, en la mentalidad de esa persona, porque la mente también tiene connotaciones muy serias en esto. Si tú estás asustado, preocupado porque tienes cáncer, esa misma preocupación y ese mismo susto hacen que el cáncer se riegue con más facilidad o que se propague, ¿verdad? Se propague a otros órganos porque hay temor y hay inseguridad en todo el sistema celular del organismo. Y para tú poder enfrentarte a una condición, tú tienes que desarrollar una valentía de decir, yo voy a luchar contra esto y no me importa lo que pase. ¿Ve? Pero le voy a dar la guerra al cáncer. Y la forma de darle la guerra al cáncer es enfrentándolo de esa manera, psicológicamente, físicamente, alimentariamente, de todos los frentes. De todos los frentes tú tienes que atacar ese cáncer para que entonces se puedan ver los resultados eventuales. Y esas personas que te digo, que de hecho, una era una persona bien mayor, que todavía está viva, me acuerdo de esta persona con claridad, porque tenía un familiar que también estaba con cáncer y él vio los estragos que hizo la quimioterapia. Él dijo, yo no quiero eso, yo mejor me muero del cáncer que morirme de la quimioterapia. Y me acuerdo que tuvo una lucha fuerte con los hijos porque los hijos querían obligarlo de todas maneras a que se diera la quimioterapia. Y él que no. Y finalmente se tuvo que ir a vivir a casa de un hijo que ese era el único que le aceptaba el asunto de no darse la quimioterapia porque todos los demás le insistían en que se la diera. Se fue a vivir con ese hijo, se puso a sembrar matitas en el patio porque era como un campito donde vivía. Se puso a sembrar matas, cambió su dinámica de vida. Óyeme, y ese señor todavía está vivo, está sano por completo. Y te estoy hablando de hace más de 30 o 35 años que yo lo atendí en la oficina. Y me acuerdo de otro que también rehusó la quimioterapia. Se fue, este era de Vieques, se fue a Vieques y allá pues siguió su vida.
y duró muchísimos años. Y interesante porque no murió de cáncer, fíjate, no murió de cáncer. Murió de un infarto al corazón porque estaba cuidando un nietito y el nietito se le fue para la calle. En un momento venía un carro y él se tiró a agarrar al muchachito con el susto tan grande que pasó y ahí mismo cayó. ¿Ves? Ahí mismo cayó con un infarto al corazón. Lo puedo entender. Y entonces, pues eso, pero mira, no murió de cáncer. Eso fue muchos años después. Y estas cosas, pues uno las aquilata, uno las ve y las analiza y uno se da cuenta que luchar contra el cáncer no es tan difícil. Lo que pasa es que se necesita preparar un ejército interno de uno con todos los flancos, en donde se cubran todos los flancos. Hay que cubrir toda la parte mental, espiritual y física. ¿Ves? Y ahí tú puedes enfrentarte a cualquier tipo de cáncer con éxito, como te enfrentas a cualquier otra situación en la vida. O sea, no hay una diferencia. Ahora nosotros con la quimioterapia, Norman Osvaldo en muchas ocasiones nos ha traído estudios y artículos que se han publicado sobre los nuevos hallazgos de la quimioterapia y sus riesgos, contrario a lo que pensábamos 5 o 10 años atrás, que decían que esa era la única alternativa para terminar con la condición y extender tu vida. Pues bueno, es la hay única estudios que dicen lo alternativa que contrario. tienen los oncólogos. Que, pues, Inclusive ellos se están enfrentando con la realidad claro, de que no están especializados en eso y ahora se ven ante una realidad de que los resultados de la quimioterapia han sido prácticamente nulos, que los pacientes que se les dio quimioterapia y los que no se dieron quimioterapia más o menos duraron exactamente más o menos el mismo tiempo, que no hubo ningún beneficio en la quimioterapia. Esos son los estudios que están saliendo, pero por montones, porque acuérdate que se están dando casi 80,000 casos de cáncer al año en los Estados Unidos. Y ahí los hospitales de oncología tienen demasiado de material para hacer estudios y para hacer investigación. Y cada vez más los pacientes de cáncer tienen la tendencia a rehusar los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia. Y entonces esos son los que están produciendo esos resultados de los estudios que duraron más o menos exactamente lo mismo que les dieron la quimioterapia, pero sufrieron menos, tenían más calidad de vida. Claro, o sea, claro. Y esa calidad de vida que te da esa diferencia, pues vale más que todo el bienestar o todo lo bueno que pueda hacer una quimioterapia en tu sistema, porque la quimioterapia no te da calidad de vida, mientras que las otras alternas que hay, todas estas otras vías alternas, te van a dar calidad de vida todas. Y te va a dar calidad de vida hasta el último momento, inclusive en el momento de un deceso, el paciente intoxicado de quimioterapia sufre mucho más que el paciente que está desintoxicado, porque el paciente desintoxicado muere de muerte natural, aun cuando muera de cáncer. La muerte es una muerte natural, mientras que el paciente de quimioterapia es un paciente que sufre mucho y que agoniza mucho por toda la química con la cual el cuerpo tiene que vencer para poder fallecer. O sea que no es tan fácil. Eso te quita hasta el deseo de vida. Sí. O sea, muchos de ellos dicen, no, yo no quiero vivir más, yo no voy a seguir con esta agonía que me produce esto. Y eso es un problema bien grande, porque parte, como dijo el doctor González Chacón, parte es también tu actitud mental. Tienes que trabajar con esa actitud mental. Hay unas estadísticas de sobrevivencia de la quimioterapia, que algunas no pasan de un 3% y otras no pasan de un 4%, lo que nos indica de que un 96% de los pacientes que recibieron no fue exitoso el tratamiento de quimioterapia. ¿Qué por ciento?
un 96%, porque Wow. si solamente está siendo efectivo de personas que están durando los 5 años después de recibir quimioterapia, Wow. es entre un 3 y un 4%. Ese número es Esto alarmante. tomando las cifras más efectivas, porque hay algunas, en algunos casos, que no necesariamente pasa de un 2.6% de sobrevivencia de 5 años después de recibir la quimioterapia. Estaríamos hablando de que entre un 95 a un 97% de las personas que recibieron quimio no fue efectivo. No. De hecho, tengo un artículo que salió publicado la semana pasada, yo se lo envié al señor director por si acaso tuvo la oportunidad de ponerlo, de que la quimioterapia es más dañina para el corazón de los diabéticos. O sea, si es dañina, fíjate cómo está diciendo, es más dañina para el corazón de los diabéticos, y está hablando aquí de que hay cada vez más reportes de los efectos tóxicos para el corazón. Se le llama cardiotoxicidad debido a esos medicamentos que se están utilizando de quimioterapia. O sea que la persona, este estudio, que fue un estudio que se llevó a cabo en el Hospital García de Horta en Almada, perdona, la doctora que está llevando el estudio es cardióloga del Hospital García Horta en Portugal. Está hablando, y los hallazgos fueron pronunciados y presentados en la reunión Euroeco Imaging en Alemania, de la Sociedad Europea de Cardiología. Está creando gran preocupación. Dice aquí, los pacientes de cáncer deberían controlar de forma estricta los factores de riesgo con cambios en el estilo de vida y, si es necesario, con medicamentos, comentó Gómez en un comunicado de prensa de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero, por supuesto, la prevención cardiovascular nunca debería posponer el principio de la quimioterapia, dado que tratar el cáncer es la primera prioridad, según habla el artículo, ¿verdad? Pero ellos están reconociendo el efecto ahí está en pantalla, el efecto de la cardiotoxicidad, debido a que este estudio dice, siguió 83 pacientes en un programa de vigilancia hospitalaria, incluyendo a 54 con cáncer de mama, 20 con linfoma y 9 con un cáncer gástrico. Dice, los pacientes con diabetes mostraron más señales de daños que se consideran una señal temprana de insuficiencia cardíaca. O sea que si tomamos en consideración los efectos que tiene la quimio sobre el corazón, los efectos que tiene sobre el cerebro, porque hay muchísimos estudios donde personas a temprana edad están perdiendo, están teniendo problemas de complicación y capacidad cognitiva, y muchos otros aspectos que inclusive lo pueden hacer más propenso a otros tipos de cáncer. O sea o sea, someterse a quimioterapia luego de sufrir cáncer, pues no es algo que nadie quiera, ¿verdad? O piense que le va a garantizar. El que piense que esto le va a garantizar que no va a tener cáncer, pues puede ser que esté dentro de ese 3 o 4% de personas que pueden sobrevivir los 5 años. Pero es lamentable que, debido al estilo de vida que llevó mucha gente y a los efectos de la misma toxicidad de la quimioterapia, haya personas que también estén dentro de ese 95-96% donde no van a tener los resultados esperados y, lamentablemente, pues va a fallecer. Si no es por el cáncer, por las complicaciones que trajo la quimioterapia. En estos días estuve leyendo otro artículo de un médico que luego de haber practicado, pues se sale de su práctica porque pues entendió que los efectos de la quimioterapia podían estar perjudicando más que lo que podrían estar beneficiando. Pero, claro, no traemos este mensaje como no queremos desalentar a nadie ni crear desesperanza, ¿verdad? En aquellas personas que tienen la fe en lo que están haciendo. Pero créanme, no es para un paciente de cáncer, pues tenemos que entender que las probabilidades de la quimioterapia son pocas.
los efectos tóxicos son muchos y que en realidad pues el beneficio mayor posiblemente esté en hacer unos cambios en su estilo de vida que puedan minimizar el daño tóxico, que puedan expandirle la vida de una forma mejor y sobre todo pues darle la esperanza que todo el mundo tiene y quiere, que es el de poder sobrevivir y disfrutar el tiempo que Dios le permita en este mundo pues de la mejor manera posible y con la mejor calidad posible de vida. Hay un detalle bien importante que tenemos y que gracias a Dios que la ciencia médica moderna ha descubierto todo este asunto de la epigenética. Y estamos hablando de que los genes malignos que puedan haber en cada uno de nosotros son genes que han estado ahí por generaciones y que se vienen pasando de unos seres humanos a otros en la genealogía, en la sangre y en los cambios que han habido justamente de sangre en las personas, que mientras nosotros tengamos esos genes de malignidad en nuestra sangre, siempre estamos expuestos a que esos genes pues nos destruyan de alguna manera. Nos pueden destruir, por ejemplo, emocionalmente, nos pueden destruir físicamente, nos pueden destruir de muchas formas. Pero esos genes, si nosotros aprendemos a manejarlos y a controlarlos y aprendemos que son genes que se pueden eliminar de nuestra sangre, que podemos depurar nuestra sangre de toda esa genética. Entonces, cuando lo hagamos, nos daremos cuenta de que una de las enfermedades que estamos descartando totalmente, que obviamente no vamos a sufrir, es el cáncer. O sea, una persona que depura esos genes malignos de su sangre, ya le pueden dar otras cosas, pero no le da cáncer. Por lo menos ya descartaste el cáncer. Ahora, después puede descartar los genes de diabetes, puede seguir descartando. Y la ciencia médica ha hecho un mapa del genoma, que lo voy a presentar ahora, después que vengamos de la pausa. Voy a presentar el mapa del genoma y el mapa de las distintas enfermedades que nosotros estamos supuestamente precipitándonos a sufrir como consecuencia del estilo de vida. Muy bien, doctor. Amigos, vamos a una pausa y cuando regresemos venimos con la información que nos menciona el doctor Norman González Chacón. No se retiren. Good morning to you. Good morning to